tema número 8 de este discipulado 1. Quedamos en la composición del reino. Si vamos a Hechos 20, versículo 28, vamos a ver que el reino está compuesto, según este texto, leo en el nombre de Cristo Jesús. Por tanto, mirad por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Apocalipsis 5:9. Estamos allí en Apocalipsis 5:9. Leo el nombre de Cristo Jesús. Y cantaba un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Sí, vemos que el reino está compuesto por personas. El reino está compuesto por personas compradas por sangre. Obviamente la sangre de Jesucristo. Por eso Él es el Redentor, porque el Redentor es el que compra algo que ya era suyo. Redentor. Entonces Jesucristo es nuestro Redentor. ¿Qué hizo Él? Nos compró con sangre. O sea que el reino está compuesto de personas que Jesucristo compró por sangre. Ahí dice: y nos ha hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. O sea, porque el reino es acá. El reino de Cristo es acá. Él reina también sobre los que están en los cielos, amén. Pero su reino hoy es acá. Establecimiento del reino. Vamos a Lucas 22, 18. Lucas 22.18. Establecimiento. Establecimiento del reino. ¿Estamos por allí? En el nombre de Cristo Jesús. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Vemos allí que el Señor estaba diciendo que él no bebería más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Primera de Corintios 11, 17. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Pero al anunciar es esto que sigue, no os alabe, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre ustedes hayan disensiones, para que se haga manifiesto entre ustedes los que son aprobados. Cuando pues os reuní ustedes, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues qué, ¿no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios,
avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes es partido, haced esto en memoria de mí. Amén. Haced esto en memoria de mí. Entonces vemos que Jesús hablando en el libro de Lucas sobre la cena, él dice que no comería más, no comería más el fruto de la vid hasta el reino. O sea, hasta que el reino venga. No comeré más del fruto de la vid hasta que el reino venga. Y está hablando acá Pablo que el Señor, el día que iba a ser entregado, partió el pan y tomó la copa y le dio a sus discípulos y dijo que hicieran eso, que comieran la cena en memoria de él, que lo hicieran. Entonces, ¿qué vemos? Que la cena es un memorial. ¿Un memorial de qué? De lo que Jesucristo hizo. ¿Verdad? Lo que Jesucristo hizo, porque Él cuando hace el memorial, cuando hace la cena, Él dice, este es mi cuerpo que he entregado por ustedes, este es mi sangre derramada por ustedes. Sí. Un memorial de lo que Jesucristo hizo. Nosotros comemos esa cena recordando al Señor hasta que Él regrese. Pero hay algo acá que el Señor dice que no comeré, que no comería, pues, más el fruto de la vid hasta que el reino viniera. Muchos tienden a tomar esto como que es cuando el Señor venga nuevamente a buscar a su iglesia que viene de su reino eterno. Pero Jesús no decía aquello. ¿Por qué? Porque la cena es un memorial. Jesús lo que estaba diciendo que, bueno, que Él comería la cena con nosotros en el reino. En el reino. Hablando del Espíritu Santo ya en medio de nosotros. O sea, que es el reino. Él no estaba hablando de que iba a ser un reino futuro. Si usted se para allí, vamos a ir un momento a Marcos 9:1 para ir presentando varios textos y ir trazando esto. Porque hay muchos que en realidad no tienen poco conocimiento, entonces cuando se les presentan estos tipos de argumentos, al no haberlo escuchado nunca, para algunos, ¿no? Empiezan a desconfiar. Es bueno trazar la palabra para que se vea lo que dice la Escritura. En Marcos 9, versículo 1, dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús. También le digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Voy a tratar de hacerlo lo más práctico para que sea rápido. Entonces mira esto. Él estaba diciendo que muchos de los que estaban allí con él no probarían gustarían que la muerte. En conclusión, que no morirían hasta qué, que vieran
hasta ver ¿el reino de qué? De Dios venido con poder. Para no estarnos complicando, vamos a resumirnos o a resumir esto a sus 12 apóstoles, pues. Allí estaban sus 12 apóstoles. Sabemos que hay más discípulos, pero es para hacerlo más rápido. Entonces, dentro de esos 12 apóstoles estaban muchos, decía Jesús, que no morirían hasta que el reino de Dios hubiera venido con poder. Si nosotros pensamos que Jesús se refería en esto al reino de Dios eterno que es en el cielo, no cuadrara, fuera incongruente con la verdad bíblica que hoy tenemos. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles murieron y fueron mártires. A excepción de Judas, no fue mártir porque Judas entregó al Señor y fue un suicida, él mismo se mató. Pero todos murieron. Sí. Pero si lo metemos en lo que Jesús estaba enseñando, nos vamos a dar cuenta que si el reino de Dios en realidad es como nosotros estamos enseñando acá y comenzó el día de Pentecostés, vamos a ver que sus 11 apóstoles estaban vivos. ¿Se ve? 11, porque Judas se había suicidado, como ya dije. Estaban vivos. O sea, que si el reino de Dios comenzó realmente, fue el día de Pentecostés, ellos estaban vivos. O sea, esto cuadraría totalmente con lo que Jesús dijo acá. Pero si es el reino de Dios eterno, obviamente no cuadra con eso que Jesús está allí. Sabemos que es el reino de Dios ahorita. Porque para algo Él se sentó en el cielo, no se sentó allí para ver la televisión o vernos a nosotros qué hacíamos. Se sentó a reinar se sentó Él. Sí. Vamos a Daniel 7, 15. Todo esto es para fortalecer los argumentos. Daniel 7, versículo 15. ¿Estamos allí? Ya en el nombre de Cristo Jesús. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Amén. Ya nosotros leímos en esta misma profecía que al comienzo de esta enseñanza, disculpen, nosotros hablamos que de estos reinos, ¿cierto? ¿Recuerdan? Babilonia. Segundo, Medo-Persa. Tercero, griego, ¿no? Imperio griego. El cuarto, romano. Ahí están los 4 imperios. Pero dice Daniel que en los días de estos reyes
el Dios del cielo levantará un reino que no será dejado a otro, ¿cierto? Esto habla porque, por ejemplo, este sacó a este sacó a este y este sacó a este. ¿Se ve? Este reino no sería dejado a otro, pero en el tiempo, en los días de cuáles reyes, en el día de estos reyes. El Dios de los cielos levantaría un reino que ¿qué? Que permanecería para siempre. Y esto es lo que está hablando ahora acá en el versículo 18, que recibirán el reino los santos del Altísimo. Amén. Por eso Jesús dice que nosotros tenemos que entrar al reino de Dios, que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Amén. Porque esa es la profecía, que nosotros los santos recibiremos el reino. ¿Y reinamos con quién? Con Cristo. Pero acá, porque dice reinaremos sobre la tierra, dice Juan en Apocalipsis. Reinaremos sobre la tierra, ¿con quién? Con Cristo. ¿Sí? Es obvio que el reino es acá abajo. Y para algo Él se sentó, Él venció y se sentó ahí en el cielo a reinar sobre nosotros. Y usted ve, mire, todas estas cosas que se presentan, yo antes del servicio ya veía. Y la batalla y todas las batallas que vendrán y vienen muchas. El Señor me dijo ayer que lo buscara más y que me preparara porque va a abrir más puertas. Y vienen luchas, dice el Señor. ¿Por qué? Por las puertas que Él abre. Pero uno va con Él. Y son cosas, ¿por qué? Porque este reino va venciendo. Ese reino no pierde. Usted puede ir, ay, pero que uno pasa tribulaciones, sí, porque las tribulaciones son causa del reino. Dice Lucas en el libro de los Hechos, hablando de la enseñanza de Bernabé y Pablo, que ellos enseñaron a los discípulos que les era necesario padecer mucho para entrar en el reino. Es necesario que a causa de muchas tribulaciones ustedes entren en el reino. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar en el reino. Por eso es que no podemos ser hipócritas. Por eso tenemos que ser muy sinceros. Tenemos que llamarnos a capítulo y ponernos con el Señor claro. Porque a esto se entra. A esto. Y dice el apóstol a los hebreos que muchos no entraron. ¿Por qué? A causa de incredulidad. Hay que ser sincero. Hay que dejar la hipocresía. La hipocresía nunca ha servido para nada ni va a servir. La gente hipócrita se conoce desde lejos. Las acciones hipócritas se conocen. Cuando alguien está enfocado, cuando alguien está haciendo cosas sinceras, eso se ve. Eso se ve. Porque es algo a legua. ¿Sí? Tenemos que tratar de buscar que las cosas sean así, pues, cosas reales. Si vamos a Lucas 24, nada fingido, todo real. Lucas 24, vamos a leer en el versículo 44. ¿Estamos allí? Ajá. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se predicase, que se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Es importante aclarar que en los salmos dice que el Señor es el Rey de gloria. Amén. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones,
comenzando desde Jerusalén. Y ustedes sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quedaos ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. ¿Verdad? Sigamos trazando. ¿Investidos de qué? Investidos de poder. ¿Verdad? Entonces él le dijo a sus discípulos que había muchos de los que estaban allí que no morirían hasta que vieran el reino de Dios venido con poder. Amén. Sucedió en día de Pentecostés y ahí lo está diciendo en Lucas. Investidos de poder desde lo alto. Hechos 2, 1. Ahí vemos la llegada del reino. Tremendo, esto es impresionante, el reino de Dios. En Hechos 2, versículo 1, Dios es bueno y maravilloso. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí vemos la llegada del reino. Amén. Porque donde está el rey, ¿está qué? El reino. Cuando Jesús hablaba y decía, el reino de Dios está entre ustedes, Él estaba en medio de ellos. Amén. Pero aún Jesús, como diríamos de una manera que se entienda, no estaba graduado. ¿Por qué? Porque no estaba sentado en el trono. ¿Por qué estaba el reino? Porque todas las leyes del reino estaban allí presentes. Pero aún el rey no estaba gobernando. Por eso en Mateo 28 dice, y hacer discípulos. ¿Por qué? Porque me he dado toda potestad en el cielo y en la tierra. Sencillo, ya era el rey. Ya se había sentado en el trono de Dios. Dice Esteban en Hechos 7, veo a Jesús sentado a la diestra del Padre. Amén. Sí. Eso es importante que nosotros lo entendamos, que allí fue donde comenzó el reino. Mateo 19, 28. Hay personas que se le hacen tediosas estas cosas porque no entienden que nosotros los creyentes, cuando presentamos defensa sobre todas estas verdades bíblicas, dejamos el argumento, pudiésemos decir de otra manera, dejamos el fundamento allí, mire, bien estable, para que el diablo no agarre a uno y pueda negar lo que se ha dicho. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que las palabras no las podría refutar nadie. Amén. Y cuando la trazamos y dejamos evidencia, el que quiera volverse loco, que se vuelva loco, pero ahí está clara la palabra. Sencillo, no hay manera de ir en contra de eso. Mateo 19, 28, leo en el nombre de Cristo Jesús. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vamos a tratar de explicar un poco este texto, ¿verdad? Por ejemplo, en la regeneración, ¿cuándo sería la regeneración? Algunos piensan que es cuando seamos restaurados al cielo, pues, y la muerte sea vencida. Pero Jesús no hablaba de eso. No hablaba de eso.
Vamos a ver primero lo que Jesús dijo y después vamos a estudiar un poco esa palabra. De cierto os digo que en la regeneración, ¿cuándo es la regeneración según el texto? Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Ya lo explicamos ahorita, ¿cierto? Vamos a ir un momento a Hechos 7, aparten allí, es para leer el texto, porque hay personas que nos ven por el internet y no sabemos qué nivel tienen. ¿Ves? Entonces es bueno presentar el argumento claro. Ajá. Mira esto, vamos a leerlo del versículo 55, 8:7, 55, leo en el nombre de Cristo Jesús. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Nota porque esto es tremendo lo que Esteban hace acá. Esteban vio a Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Usted puede decir, bueno, pero es que Jesús ahí todavía no estaba reinando. Sí, estaba reinando. ¿Por qué? Porque vemos acá en el 59 que dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Amén. ¿A quién le decía él que recibiera su espíritu? Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba reinando, ¿verdad? Claro, aquí hay otras cosas que no voy a entrar ahorita que son más profundas. Cuando dice a la diestra no está hablando literalmente que él estaba puesto a la derecha y se veía un físico del Dios de los cielos. No, no está hablando de eso. Cuando dice a la diestra dice que estaba sentado en el poder de Dios, con toda la potestad en el cielo. Por eso Esteban, si no Esteban fue grosero, le habló a Jesús y no le habló al Padre. Son cosas absurdas a veces por no entenderse los textos, lo que en realidad enseña. Pero no vamos a irnos para allá, vamos a quedarnos acá. Entonces, veamos qué es. Bueno, ajá. Entonces, Jesús estaba en el trono, ¿verdad? Según lo que dice ahí Esteban. Alguien pudiese decir, bueno, pero es que es allá. Bueno, él dice ahí en el 28. Ustedes que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Sí? En el trono estaba Jesús, pero sus apóstoles, él le dijo que se sentarían sobre 12 tronos. Alguien dijo por allí que, bueno, en el cielo van a estar Jesús y sus 12 apóstoles juzgando a la humanidad. No, la palabra enseña muy claramente que el juez de toda la tierra se llama Jesús. Y que el que Dios ha puesto sobre juez, sobre vivo y muerto, es Jesús. Jesús. Por él serán juzgadas todas las naciones. Jesús. O sea, no hay coheredero o coenjuiciadores con Cristo. No, el único juez es Dios, y Santiago lo dice, el único juez es Dios. Nosotros somos juez, uno solo es el juez, y es el Señor. Entonces, sus discípulos, apóstoles no eran jueces, pero ¿qué era lo que Jesús estaba enseñando? ¿Verdad? Bueno, como dije hace un momento, Jesús ya estaba en el trono, o sea, en el poder, trono, poder de Dios. Entonces los apóstoles también iban a estar sobre 12 tronos, no 12 tronos literalmente. Es lo que figura esta parábola que Jesús decía, que ellos iban a juzgar con el poder de Dios. Lo que empezaron a hacer después del día de Pentecostés, de una manera clara se ve cómo juzgaban. ¿A quiénes? A las 12 tribus de Israel, a las 12 tribus. Porque ellos no fueron a predicar a los gentiles. Solo Pedro fue a Cornelio. Pero Cornelio no fue, Pedro no fue el apóstol a los gentiles, fue el apóstol Pablo, el que fue a romper el velo de los gentiles. Claro está, con Jesús, con el Espíritu Santo. Sí. Vemos que lo que se refiere es al poder del trono. Aquí es esto, pero como todos los indotos inconstantes,
toman las palabras y dicen, ay, ellos estarán en 12 tronos. Ay, el diablo se va a convertir en una bestia y se hace en la imagen de una bestia. Todo literalmente porque no entienden las verdades bíblicas. No entienden que la interpretación de la Biblia es desde la Biblia. No es que Dios te va a sacar algo nuevo y no, esto no lo había puesto. No, tenemos la palabra profética más segura. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Ya Judas decía que contendamos ardientemente por la fe que le fue dada una vez a los santos. La palabra fue dada una vez, no va a volver otra palabra ni otra parte. Ella se explica. Yo hablaba días atrás de Juan 1, que dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Alguien diría, oye, ¿quién estaba aquí? Hagamos. Bueno, la palabra se explica desde ella misma. Entonces ya en Juan te está diciendo quién estaba allí. Estaba el verbo, pero el verbo estaba con Dios, pero el verbo era Dios. Sencillo. La palabra te está explicando qué quiso decir Dios con eso. Ya tú tienes que entenderlo desde la palabra, no inventarte, ay, ahí estaba la Trinidad y ellos estaban en armonía durante toda la eternidad, la Trinidad, y tú, suena muy bonito, pero la Biblia no enseña eso. No tienes manera de cómo probarlo, son pensamientos de tu mente al no entender algo. Pero Pablo no le dijo a Timoteo, Timoteo, ya tú estás listo, usa tu mente y sueña, sé un buen soñador. No, Pablo le dijo a Timoteo, preséntate como un obrero aprobado, que sabe trazar la palabra, que la usa como se debe usar. ¿Se ve? O sea, Timoteo tenía que ser un obrero aprobado, o sea, saber trazar las verdades bíblicas. Y esto es lo que hacemos los pastores, todos los maestros. Trazamos la palabra. Ella misma se explica. Es sencilla. Ella se explica desde ella misma. No hay que meter nada. Entonces, acá estos tronos habla es de qué? De poder. Alguien pudiese decir, bueno, pero es que a mí no me lo enseñaron así. Bueno, vamos a utilizar otros textos. Tito 3:5. Tito 3:5. Para tratar un poco con esta palabra regeneración. Dios es bueno y es maravilloso. Mira esto. Leo el nombre de Cristo Jesús. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Tito 3:5. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Allí está esa misma palabra que está allí en Mateo 28. La tiene también Tito 3:5. Y esta palabra, regeneración, que viene de la palabra griega palingenesia. Palingenesia, que habla renacimiento espiritual. Veamos el significado de esta palabra. Renovación espiritual. Específicamente, restauración mesiánica del corazón. Qué tremendo. O sea, si yo no entiendo con esto que acabamos de presentar, bueno, vamos a estudiar esta palabra, regeneración.
sea, esta palabra regeneración, cuando nosotros conocemos las cosas que han sucedido desde el tiempo de Jesús y sus apóstoles, sabemos que no es algo a futuro, es algo que ya pasó, que hoy pasa y que seguirá pasando hasta que Cristo venga. ¿Por qué? Porque ¿qué es regeneración? El renacimiento espiritual. Y esto viene a nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo tenemos un renacimiento espiritual. El Espíritu Santo, dice Jesús, que nos recordará todas las cosas que Él enseñó. O sea, que es el que va a traer la restauración mesiánica del corazón. El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo Tito? Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No sé si se están dando cuenta que Tito está hablando en referencia, Pablo está hablando en referencia a él con Tito de pasado, porque dice nos salvó, no por obras que nosotros hubiésemos hecho, o sea, pasado, nos salvó, está hablando. Y después dice, sino por su misericordia, o sea, no por obras que nosotros hubiésemos hecho pasado, sino por su misericordia. Nos salvó, pasado, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Según Pablo a Tito, ya Él lo hizo en nosotros. Pablo a Tito. ¿Se ve? ¿Se ve? Esto es importante, porque ahí vamos a entender que no vamos a esperar una regeneración cuando vayamos al cielo. Por eso es que muchos se van a ir al infierno. Y esto es lo terrible de las falsas enseñanzas. Que hay personas que no, eso no es ahorita, entonces no buscan al Señor sin entender que necesitan ser renovados, que necesitan ser restaurados para poder entrar al cielo, porque Jesucristo no dijo, yo vendré a buscar a cualquier iglesia, no, dijo que vendría a buscar una iglesia sin manchas, sin arrugas. Y no solamente eso dice el Señor. Jesús dijo que Él venía por una iglesia y nos tomaría, y Jesús dijo, y os tomaré a mí mismo, le dijo a sus discípulos. Os tomaré a mí mismo. Obviamente eso es para nosotros los que quedemos hasta que Él venga. Yo tengo esa esperanza como sus discípulos la tuvieron en el tiempo que ellos estuvieron. Si viene o no viene, eso no me va a quitar a mí la esperanza que yo tenga. Y no va a decir mañana a alguien que escuche una enseñanza de este tiempo y ya nosotros hemos partido con el Señor. Este era un mentiroso. No, es mi fe lo que me hace declarar algo. No soy Dios para decir cuándo va a pasar, pero mi fe confía en que va a ser en mi tiempo. Y eso es lo que nos diferencia. Somos creyentes. El que está, no, eso no es ahorita, no son creyentes. Porque dice Juan en el Apocalipsis, y la iglesia y el Espíritu dicen, ven. Y Juan repite, amén, ven Señor Jesús. Porque nosotros somos su cuerpo y obviamente lo esperamos hoy como que viene hoy. Vamos a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Dios es bueno y es maravilloso. Él es fiel. Él es un Dios fiel. Romanos 12:2. Gracias al Señor por su Espíritu Santo. Porque cuando parecemos más derrotados, hay más fuerza en nosotros. Se cumple lo que Él le dijo a Pablo. Mi poder se perfecciona allí en la debilidad. Pero Pablo tendría que decir, me voy a gozar en mis debilidades. Amén. Y cuando agarramos ánimo porque vemos las situaciones más adversas, uy, Jesús está ahí con fuerza para decirle a uno, yo estoy contigo. Y lo que dije lo voy a hacer. Él es fiel. Él es fiel. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Ahí vemos
nuevamente esta palabra, aunque aquí traducida como renovación, dice que no nos conformemos a este tiempo, que decía Pablo a la iglesia de su tiempo. No se conformen a este tiempo, a esta gente, a este mundo, a esta gente que están perdidos por allí, sino transfórmense mediante la renovación de lo que piensan, de lo que entienden, de cómo hacen las cosas. Uy, vaya que necesitamos eso, porque por eso es que algunos no entran, porque todavía no transforman la mente, no entienden que Cristo nos llamó a cosas mejores y siguen siempre igual. Empiezan un ratico y nuevamente igual, y un ratico y nuevamente igual. ¿Cuándo será el día que vas a salir de ahí? Está bueno, sal de ahí, arranca, para que Cristo pueda hacer su obra en ti. Y son cosas. Lucas 17:20. Vamos a ver otra cosa acá para aclarar un poco esto. Lucas 17:20. Es tremendo, la palabra es tan preciosa, hermanos, que si la escudriñamos, lo entendemos todo. Y cuando digo todo, créalo, que estoy hablando, como dijo Pablo, pleró, todo, con relleno y todo, pues. Lucas 17, versículo 20, leo en el nombre de Cristo Jesús. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Aleluya. Si alguien pudiera decir, ay, ya estaba el reino porque Jesús estaba diciendo que estaba allí. No. Ahí el reino no estaba operando, como vamos a explicar ahorita más adelante. No estaba operando, ahí estaba el rey. Y lo que él quiso decir, está el reino entre ustedes. ¿Por qué? Porque él quería defender la idea que él le estaba dando a ellos. ¿Y qué él le estaba diciendo? Que no vendría con advertencia. Ni dirían, helo aquí. O sea, ni dirían, mira, el reino, míralo ahí. No, o sea, no era lo que ellos pensaban, un reino físico. No. Sí. Cuando vemos acá esta palabra advertencia, aquí le voy a dar la referencia a Strong, en palingenesia no se lo di, aunque lo tengo aquí, pero no se lo voy a dar, trabajen un poco con su Strong. Es más, este tampoco se lo voy a dar, trabajen con su Strong. Es la palabra griega parateresis. Advertencia es la palabra griega parateresis, porque se malacostumbra. Hay que escudriñar un poco, sin flojera, sin pereza, sin ponerse bravo. Algunos que se ponen bravo. Mira, ¿qué significa parateresis? Significa evidencia ocular, advertencia. O sea, que el reino, Jesucristo le estaba diciendo que no iba a venir con una evidencia ocular. O sea, unos tombos, una música y ahí el rey entrando y ajá, siéntate y este es el reino, de aquí para allá no es el reino. No, Jesucristo estaba hablándoles que entendieran que el reino de los cielos es espiritual. Como dice Pablo a los romanos, en Romanos 14, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el reino es en el Espíritu Santo. Se puede reinar, pero en el Espíritu Santo, no de otra manera. Yo cuando hablo de trono, yo entiendo eso. Hoy yo estoy predicando y yo estoy acá en un trono. No es que no me malinterpreten, que yo tengo un trono, que yo no, porque estoy en el poder del Espíritu. Y esa es la diferencia. En el poder, alguien, hay un poderoso, dijo que un poderoso. No, no, cuando dice poder, habla de dunamis, en la capacidad del Espíritu. Lo que Pablo dice, un nuevo ministerio no de la letra, porque la letra mata, sino del Espíritu. No hablo las cosas como pensadas por mí,
sino que mi competencia, mi capacidad proviene de Dios. La palabra es para entenderla, no simplemente para leerla. Acá Cristo viene a enseñarnos doctrina. Hay que entender doctrina, para eso se nos predica el Evangelio. Si vemos que no viene con advertencia, con una evidencia ocular. ¿Sí? Aunado a lo que dije al comienzo, podemos entender claramente que Jesucristo estaba hablando y ahí le remata y le dice, el reino de Dios está entre ustedes. ¿Por qué? Porque allí estaba Él, que es el Rey. Allí estaba. Si queremos ir un poquito más allá, ahí estaba Él como el Espíritu Santo. Amén. Aunque no podía decir que ya estaba el proceso para el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es Él. ¿Por qué no estaba el proceso? Porque necesitaba, como dice 1 Timoteo 3:16, ser justificado en el Espíritu. Le hacía falta aquello. Y para eso tendría que morir, ser acusado y condenado en la carne, pero justificado en el Espíritu. Y al ser justificado en el Espíritu, enviar el Espíritu a los creyentes. Por eso Él dijo, el Espíritu Santo no puede venir si no me voy, pero si me fuere, se lo enviaré. No está hablando de que me voy y al llegar allá lo agarro y lo tiro. No, lo que está enseñando era que tenía que morir para que su espíritu viniera a los creyentes. Amén. ¿El espíritu de quién? Del que venció la muerte, del que murió condenado por algo que no era culpa de él, pagó todos nuestros pecados. El espíritu que es victorioso. Amén. Son cosas que nosotros los creyentes entendemos claramente. Porque son claras, no hay ahí equivocación. Nadie va a sacar un texto en la Biblia para eliminar esto. Textos que sacan 10 textos contra eso. Textos que sacan, por la luz de la Escritura le mostramos que está chueco, que está mal interpretado, que está sesgado. La palabra, el servicio a Dios no es bajo presunción, no. El servicio a Dios es por la verdad, por la manifestación de la verdad. Ese es el servicio a Dios, por esto que predicamos. Así es que se sirve a Dios, predicando el Evangelio. Porque Pablo no le dijo a Timoteo, ya tú estás listo, no, háblale a la gente, no, predica la palabra. Oportuna o inoportunamente usted predique la palabra. Y Pablo dijo a los filipenses que él se gozaba de que Cristo era anunciado, no cualquier cosa, no los testigos de Jehová y su salón del reino, Cristo, Cristo, no la doctrina de la Trinidad, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, Cristo, Cristo Jesús, en ningún otro hay salvación, en Jesús, Jesús, sencillo, no hay que complicarse. Vamos a hablar de reino operando. Acá es donde necesitamos entender y de una manera clara, sin que estemos siempre con esta duda, no, entender de una manera clara. ¿Qué hay que entender de una manera clara? Que el reino nunca operó en el tiempo de Cristo. Nunca el reino operó. Nunca. El reino opera cuando viene el Espíritu Santo. Amén. Y Jesús le dijo a sus discípulos. Los discípulos le preguntan en Hechos 1. Vamos a tratar de explicarlo con este texto para ver si lo entendemos. 8:1-6, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Vamos a ir por partes. Los que se habían reunido, todos sus apóstoles, ahí estaban las mujeres, todos los que estaban allí despidiendo a Jesús. Era el último momento donde Jesús ya iba a ascender al cielo, a sentarse en el trono.
Él se despidió de ellos y ellos quedaron tristes porque vieron al Señor subiendo en una nube, aparecieron los ángeles y le dijeron que no estuvieran así porque ese mismo Jesús lo verían ellos descender, así mismo como subió en una nube desde el cielo. ¿Sí? Dice acá que ellos se habían reunido y le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel? Bueno, entonces se entiende fácil, restaurarás el reino de Israel. ¿Por qué? Porque ellos, en este tiempo, ellos tenían su esperanza, era que el reino era solo para el Israel terrenal. Ni el mismo Pedro entendía que los gentiles iban a recibir salvación. Ni él mismo lo entendía. Aunque Jesús le dijo que iban a ser testigos hasta lo último de la tierra. Ellos pensarían, no, unos israelitas que estén por allí metidos hasta lo último de la tierra. No entendían aún. Y Pedro, cuando el Señor lo manda a visitar a Cornelio, ya le había dado un sueño y le había enseñado que él había limpiado a los gentiles con su sangre. ¿Se ve? O sea, no a los gentiles solamente, a toda la humanidad. O sea, había oportunidad ahora porque ya no había judío, ni griego, ni libre, sino que todos somos una creación en Cristo Jesús. ¿Sí? Vemos acá que ellos pensaban, no vamos a agarrar de aquí una doctrina, no, mira, ves que el reino es... No, no. Ellos pensaban en ese tiempo, porque lo sabemos los que hemos leído la palabra, y en este mismo libro de Hechos se nos describe, pues, cómo ellos fueron alumbrados más adelante. Aquí hubieron unos más adelante que nada más le hablaban a los judíos, pero otros le hablaban también a los gentiles, y el poder de Dios era con lo que le hablaban también a los gentiles, porque hacían lo que Dios mandó hacer exactamente. ¿Sí? Pero eso siempre va a mostrar que hay algunos que entienden y otros que nunca van a entender. ¿Por qué? Porque no escuchan al Señor, no entienden, Dios no los deja entender. ¿Sí? Ellos pensaban que, Señor, restaurará el reino de Israel, pero ¿cuál era ese reino de Israel? Bueno, este reino que comenzó con Saúl, que eran las 12 tribus, ¿verdad? Después continuó con David, que comenzó en una tribu, y después en las 11. Y continuó con Salomón, las 12 tribus, con una paz, un reino de paz. Este fue el reino prometido a David, que se vio su cumplimiento terrenalmente, y ahora venía su cumplimiento como fue presentado terrenalmente, figurativamente, su cumplimiento real, que era el reino que iba a durar para siempre. No era el de Salomón, sino el de Jesús. ¿Se está viendo? Entonces, ellos le estaban preguntando al Señor, ¿restaurarás el reino del Mesías en este tiempo? O sea, este reino tuyo. Ellos sí sabían que él era el rey. Ellos lo sabían. Pero aún no entendían cómo serían esas cosas. Entonces ellos le estaban preguntando, Señor, ¿lo restaurarás en este tiempo? Mira la respuesta de Jesús. No os toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí está la palabra clave en el 8. Pero recibiréis poder, dunamis, de donde viene dinamita, ¿verdad? ¿Qué significa también capacidad? Recibiréis capacidad cuando venga el Espíritu Santo. ¿Pero capacidad para qué? Sencillo, capacidad para reinar. ¿Cómo? Dando testimonio del Cristo glorioso. Y vaya que ellos reinaron de una manera poderosa. Aquí vemos el poder de Dios como nunca se ha visto. El poder de Dios con esta iglesia. Y Dios extendía su mano y hacía cosas maravillosas, que en muchos tiempos las ha hecho. Pero esto es lo más glorioso, porque aquí entró el reino. Y Dios demostró su poder en medio de la humanidad. Por eso Jesús ya había dicho, ustedes harán cosas mayores que las que yo hago. Eso dijo Jesús. Y ciertamente es así. Porque ya es el reino en nosotros. Ya Jesús está en el cielo. Y él dijo en aquel día, yo no les diré que le pidan al Padre, sino todo lo que ustedes me pidan, lo que le pidan al Padre
en mi nombre, yo lo haré. Yo lo haré. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, ahí voy a estar yo reinando. Y lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, lo haré yo. Esto lo entiende el creyente. No hay que dos, hay tres. No. Sino que toda la potestad le fue dada a un hombre. Pero ese hombre, ¿quién es? El cuerpo de Dios, el tabernáculo de Dios, el velo de Dios. ¿Se ve? O sea, Dios como un hombre. No es que dos o tres, no. O sea, todo el poder fue conferido a la naturaleza humana, a un hombre, Jesús, Dios. Dios, sencillo, se entiende claramente. Entonces, vemos que acá Jesús le está diciendo a ellos que recibiré poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. O sea, la capacidad se la iba a dar ¿quién? El Espíritu Santo. Si vamos a Romanos 14, que es el texto que le dije hace un momento. Romanos 14. El versículo 17. En el nombre de Cristo Jesús. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí vemos una manera más clara. Lo que pasa es que hay que explicar porque hay personas que son tardos, como dice el apóstol a los hebreos, habéis hecho tardos para oír y tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar de nuevo cuáles son los comienzos de la doctrina. Tardos. ¿Sí? Aquí está diciendo Pablo a los romanos que el reino de Dios no es comida, no es bebida. Él no está hablando en sí de comida o bebida, está tratando de explicar lo que el problema que ellos tenían en el tiempo. Él está diciendo que el reino de Dios no es físico, como nosotros los mortales vemos un reino, como Babilonia, como Medo-Persa, como el griego y como el romano. No, como el reino de Saúl, como el reino de David, como el reino de Salomón. No, el reino de Dios no es así. Eso era lo que ellos estaban esperando, pero el reino de Dios no es así. El reino de Dios no es físico. ¿Por qué? Porque el rey, y esto es lo glorioso, que a algunos les cuesta entender, el rey es espíritu. Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Usted me dice, ya no, Jesús es el espíritu. Sencillo. Porque el espíritu de la profecía es Jesús, dice Juan en el Apocalipsis. Sí. ¿Qué pasa? Que el rey es espíritu, él llevó todo a lo que era desde el comienzo en el Edén. Él se paseaba en el huerto, no es que Adán veía a Dios, no. Él escuchó la voz de Dios que estaba en el huerto. Él volvió al comienzo. Adán no lo veía, pero lo sentía, lo escuchaba, lo disfrutaba. Porque Él es espíritu. Él es espíritu. A nosotros nos dio todas estas cosas porque quiso glorificarse en nosotros. Por eso dice David, Señor, ¿quién es el hombre para que lo visites, para que lo tengas en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria. Porque vemos aquí a Jesús coronado de gloria. Él no está hablando en sí de Jesús como una creación. Él está hablando de nosotros los seres humanos, que Dios hizo una creación multiforme, hizo ángeles, querubines, principados, potestades, y Él quiso manifestarse en medio de su creación y lo hizo como un hombre. ¿Quién es el hombre? Eso es lo que está diciendo David. No está diciendo, ay, que porque nos dice salvación, no. Porque Él como Dios quiso ser un hombre. Quiso manifestarse como un hombre. Y eso es lo glorioso de la palabra, de lo que nosotros hablamos, de lo que enseñamos, que el Dios de los cielos vino y habitó en medio de nosotros. Ese es el mensaje bíblico, el evangelio, algo que apasiona, no algo, ay, que yo lo escuché, que yo me lo sé, no, que está así, son personas que están muertos, caminan pero están muertos allí sentados. El que escucha esto
debe apasionarse. ¿Por qué? Porque mis palabras son espíritu y son vida. No he escuchado a Jesús diciendo en algún momento dejarán de ser espíritu o vida. No, reprendió a la iglesia a los Efesios. Recuérdate dónde has caído porque has dejado tu primer amor. Son espíritu y son vida. Siempre lo van a hacer. Uno es mortal y uno en el cuerpo, dice Pablo, que estamos apartados de Dios. Mientras estemos en el cuerpo estaremos apartados de Dios, pero viviremos siéndole agradable siempre. ¿Por qué? Porque muchas veces viene la duda, muchas veces viene el temor y a veces nos sentimos como que, uy, Señor, ¿qué pasó? Triste, desganados. Pero nunca perdemos la vida. ¿Por qué? Porque en lo que sale esta palabra, uy, vivimos, porque la palabra es vida. ¿Se ve? Nos da vida, nos hace vivir. Esto es glorioso, hermano, para el creyente. El que pierde esto tiene que recordarse de dónde se cayó. Y vaya que le conviene, porque si no, Jesús dice, te quitaré tu candelabro. Sencillo. O sea, ya no serás luz. Y nosotros somos la luz del mundo, sencillo. Entonces, vemos que Jesús le estaba diciendo a ellos que el reino sería cuando el Espíritu Santo viniese con poder. ¿A qué nos lleva esto? Que el reino no operó en el tiempo de Jesús. No operó. Te diría, bueno, pero es que Jesús hizo sanidad y todas esas cosas. Porque Él es el Rey. Él es el Rey. Y son cosas que a algunos les cuesta entender. Cuando María lo lleva, su madre lo lleva. Y le dice que haga un milagro en la cena, en las bodas. El Señor le dijo, ¿qué tienes tú conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi tiempo. Pero ¿hizo o no hizo el milagro? Porque Él es Dios. Porque Él es el Rey. Él no necesitaba un tiempo como nosotros para hacer las cosas al tiempo de Dios. Los que no han recibido el Espíritu Santo no pueden ministrar y Dios no se va a glorificar en su vida hasta que el Espíritu no esté allí con poder. Sencillo, porque nosotros no somos Dios. Él sí es Dios. Nosotros decimos, sal demonio en el nombre de Jesús. Él le decía, cállate, sal de él, no hables. Él decía, en el nombre de Dios, no. Él es Dios. Cállate, una orden. Una orden. Y cuando lo veían, no se ponían, ay, yo soy el anticristo, no, se postraban delante de él y le decía, ¿por qué me atormentas antes de tiempo? Porque ellos saben que Dios lo va a atormentar en el último tiempo. Ellos lo saben y están claritos. Ellos están claritos en eso. Ellos sí no están confundidos. No, hay que entrar al infierno, no, que Dios es bueno y no me va a condenar. No, tenemos que estar claros. Si nos apartamos de Él, Él nos negará. Nos negará. Sencillo, si usted le niega, Él le negará. Apartarse es negar a Dios, no podemos negar estas verdades. La única manera de reconocerlas es vivir en ellas, con ellas, andando en ellas, reconociéndolas. Por eso el cuerpo de Cristo es una iglesia, la iglesia es un cuerpo está unido. Yo no puedo estar hablando mejor o más encompinchado con alguien que no tiene a Cristo y con mis hermanos no comparto. No, sencillo, no eres parte del cuerpo, estás fuera del cuerpo. Cuando estés en el cuerpo, vas a querer estar con los del cuerpo. Vas a querer tener comunión con los del cuerpo. Te va a gustar estar con los del cuerpo. Hablar con los del cuerpo. Te va a apasionar hablar con los del cuerpo. No te vas a encompinchar más con gente que no tiene a Cristo, sino con los que tienen a Cristo. Porque somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Esta mano no va a decir, no soy del cuerpo, no, es del cuerpo. Le pertenece al cuerpo. Y cuando ya hace ya está recibiendo las órdenes del cerebro y las hace. Porque lo que Jesús enseña con un cuerpo es que nos pertenecemos los unos a los otros. Somos miembros de Él, de su cuerpo. Sencillo, no puede haber algo distinto. Si lo hay, no razone tantas cosas. ¿Dónde se cayó? ¿Dónde se apartó? ¿Dónde dejó de creer? No ha creído nunca. Busca un razonamiento real. Algo pasa. Algo pasa. Sencillo. Porque las personas a veces toda una vida chocan y chocan y chocan. Porque no entienden. Es un cuerpo.
Cuando Dios levanta un pastor, el pastor hay que sujetarse, no que el pastor está... Hay personas que no, este es mi pastor, pero cada decisión que el pastor toma, cada corrección que el pastor hace, todo siempre hay un pero. No, pero esto, no, pero lo otro, no, pero lo otro. Sencillamente no está siendo parte del cuerpo y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Porque en el cuerpo la cabeza envía las órdenes y esta mano no va a decir, no, pero ¿qué te pasa, cabeza? Yo quiero ahorita es comer. No, la mano ejecuta la acción sin decir pero, la ejecuta. Sencillo. Y por eso Jesús habla de que somos un cuerpo. Bien coordinado, concertado, coordinado por todas las coyunturas que se unen entre sí. Sencillo. Para eso el Dios es un Dios de orden, ¿no? Para eso pone un pastor y pone a alguien en los ministerios. Un pastor es para dirigir, lo hace con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la cabeza del cuerpo es Cristo, el Espíritu Santo. Sencillo. Él da a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, mano, lleva tú esta mano, lleva el marcador. Ahora llévala tú, como Él quiso. Como la cabeza quiere, agarra y hace los movimientos. Así es Cristo. Sencillo. Él no le dice cuerpo vamos a llamarlo de alguna manera. Bueno, el cuerpo de Cristo, no. Eso tiene su simbología. Y la iglesia, como es sostén y es columna y baluarte de la verdad, sostén y defiende la verdad, tiene que conocer esta verdad. Tiene que conocerla. Porque Pablo le dijo a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea, la iglesia no solamente es columna y baluarte de la verdad, tiene que conocerla. Indiscutible, no se discute. Tú sabes que Dios se manifestó como un hombre. No me estoy metiendo allá, te estoy dejando claro que uno sabe. Uno sabe, este tema ya lo hablamos. Uno sabe, porque aquí no hay errores. Aquí no hay errores. El Señor está aquí. Aquí no hay errores. Los tiempos no nos hablan de errores. Los tiempos nos dicen por dónde Él nos lleva. Sencillo. Ellos no entendían acá y no les era dado saber ni cómo iba a ser ni cuándo iba a ser. Pero después supieron muchas veces cómo iban a hacer las cosas. Pedro iba a ir para donde Cornelio y Dios le mostró cómo iban a hacer todas las cosas. Y cuando llegó allá, Dios me mostró que no llamara inmundo a nadie. Ya él sabía. Dios le había mostrado. Así de sencillo. No era que ellos no podían saber. No es que uno no puede saber, sino que hay tiempos donde uno no puede saber. Pero hay tiempos donde Dios nos enseña todas las cosas. Donde Dios nos habla claramente. Eso es lo que dice que Él es Dios y nosotros hacemos lo que Él quiere. Cuando Él quiere y como Él quiere. Porque Él es Dios, Él es el Señor. Sencillo. Eso lo entiende el cristiano, el creyente lo entiende, por eso vive y camina con Jesús. Y Jesús le habla, Jesús le dice, mira por aquí esto y lo otro, aguanta, soporta. Sencillo. Por eso somos creyentes. ¿Sí? Aquí vemos que el reino no operó en tiempo de Jesús. Tiene que quedar muy claro. Alguien diría por allí inconstante. No, ¿cómo se le ocurre decir que no operó en tiempo de Jesús? No operó, hermano. No operó en tiempo de Jesús. ¿Por qué? Porque un reino no es solo un rey. ¿O sí? Un rey no es solo un rey. No, un reino necesita súbditos para que cumplan las órdenes del rey. Cuando él ya era rey, le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, ya soy rey. Amén. Me gradué, pasé la prueba, pagué por todos ustedes y el Padre me sentó en su trono. Ahora id y hacer discípulos a todas las naciones. Ya soy rey. Comienza el reino. Amén. No en ese momento, lo sabemos, el día de Pentecostés, porque él le dijo, quedaos acá. O sea, ellos todavía no podían ir a hacer el reino. No, porque no tenían poder. ¿Y qué poder necesitaban? Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes. Venga sobre ustedes, repose, se quede, lo llene. ¿Quién? El Espíritu Santo. Romanos 14, 17.
El reino de los cielos no es comida ni bebida, no es algo físico. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, el reino de los cielos no es físico, es en el Espíritu Santo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Están en Cristo Jesús, andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne. O sea, si andan conforme a la carne, no están conforme al Espíritu, están en el mundo y no están en el reino. Sencillo. Si andan conforme al Espíritu, están en el reino. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Se ve? ¿Sí? El reino opera cuando está el Espíritu. No operó en tiempo de Jesús. Por eso le dijo, muchas de las cosas que yo les hablo ahora, ustedes no la entienden. Pero cuando venga el Paracleto, el Espíritu Santo, el Consolador, Él les recordará todo lo que yo les he dicho. Y esto es tremendo. A mí muchas veces el Señor me ha hablado y yo no he entendido lo que Él me ha dicho. Y cuando digo que no lo he entendido, no es que ayer y después me lo hice entender hoy. No, hay cosas que a veces he durado meses, años sin entender. Y cuando el Paracleto quiere, me enseña y lo veo tan claro que digo, Señor, esto era lo que tú me venías hablando y yo como un cabezón porfiando contigo y tratando de algo que no es así. Tenía que esperar que Él me mostrara lo que era. Es una cuestión impresionante. ¿Cuántas veces uno trata de hacer algo y esto y no, es aquí, es allá, y esto y lo otro? Él es Dios. Él es Dios y cuando Él quiere que uno vea las cosas, simplemente las muestra, porque revelación es descorrer un velo. Los que han ido a una obra de teatro saben que cuando se sube el telón se ve claramente lo que está allí. Pero cuando el telón está abajo, la gente no sabe cómo es la obra, aunque tenga el nombre de la obra. La ve solo cuando sube el telón. Sencillo. Y eso es revelación. Entonces, un reino necesita súbdito. El reino empezó a operar el día de Pentecostés. El día de Pentecostés comenzó a operar el reino. Dios es bueno y es maravilloso. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Él es fiel. Siempre lo ha sido y siempre lo serás. Gracias, Señor, porque eres bueno. Mira esto. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Pablo le está diciendo a los colosenses que Jesucristo, amén, nos ha ¿qué? O Dios, como usted lo quiera decir, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Potestad, dominio, poder. Yo quiero que escuchen. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Amén. Sí, mira esto. Él nos ha librado, gloria al Señor Jesucristo. Él nos ha librado de la potestad. ¿De quién? Del diablo. Aquí sí va letra minusculita. ¿Oyeron? Porque Jesús es el único grande en este asunto. Lo digo porque estoy hablando de potestad. Amén. Jesucristo dijo que me es dada toda potestad. ¿Dónde le da toda potestad al Señor? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Mira esto, mira esto. Él nos ha librado de la potestad ¿de quién? Del diablo. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo Él nos ha librado de la potestad del diablo? Haciéndonos discípulos. Nos libra de la potestad. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque cuando somos discipulados, Él nos enseña lo que es Él, las leyes del reino. Y eso nos libera. Por eso dice que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. El Hijo, el Logos, la palabra. Si ella nos liberta, seremos verdaderamente libres. Amén. Entonces, al ser discípulos, en realidad sus discípulos, porque Juan 8:31, cuando habla de discípulos, no es lo mismo cuando lo dice Mateo 28. Cuando lo dice Mateo 28, habla de que matricular como discípulo. Pero cuando lo dice Juan 8:31, que dice verdaderamente mi discípulo, está hablando de alguien que aprende porque sí. O sea, está siendo enseñado en realidad. Ya va avanzado, no está matriculando. Matricular es entrar meramente a algo. Alguien entra y lo pueden raspar, puede aprobar, pueden pasar muchas cosas. Pero el que ya está haciendo es porque ya está aprendiendo. Entonces, cuando somos discípulos, Él nos libra de la potestad del diablo. ¿Y qué hace? Nos traslada al reino de su amado Hijo. ¡Qué bendición! Todas estas cosas se entienden desde la palabra. Sencillo. Sencillo. Y usted dirá, oye hermano, usted tuvo que estudiar mucho para aprender esto. No. Tuve que creer, solo eso. Porque Él dijo, ¿sabes quién? La majestad. Él dijo, Jesús dijo, para el que cree, todo es posible. Y cuando Él dice todo, yo me acuerdo de Pablo, pleró, el relleno, todo. Todo es todo. Todo es todo. Porque Él es el Todopoderoso, sencillo. Todo es posible, o sea que tenemos que creer. Cuando le creemos, Él hace con nosotros lo que Él ha prometido. Vaya que sí. Vaya que sí, porque hoy sigo hablando desde aquí y estamos edificando. A veces se ponen incómodas las cosas, pero estoy seguro que lo que viene es la formación de lo que Él ha prometido y el extenderse lo que Él ha prometido. Y vienen muchas cosas grandes para la obra, para la gloria del Señor Jesucristo en medio de nosotros. Vamos a darle gracias al Señor y Dios mediante, el martes continuamos desde acá, Reino Operando, que todavía hay partes que necesitamos seguir explicando. Vale, gracias al Señor, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar. Gracias por permitirnos recibir esta enseñanza. Gracias, Señor, por permitirnos compartir de ti, de tu palabra. Gracias por mis hermanos. Gracias por la obra. Te alabamos, Padre, te bendecimos. Siempre agradecidos contigo, Padre. Te damos gracias. Lo hacemos en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios es bueno y maravilloso. Amén.